Olis, ¿cómo están? Bueno, soy Abby, ex estudiante de enfermería, casi enfermera, por así decirlo. Tanto tiempo sin grabar, sin hablar, sin tocar algo de la carrera. Bueno, sí estuve leyendo, me quise poner al día con algunas cosas, quise hacer otras cosas, quiero ver si puedo hacer un curso. Estoy en un lapso y en un proceso en el que me gustaría mostrarles. Así como le mostré cuando desaprobé ese final y todo el proceso que me conllevó, me gustaría mostrar este proceso que es un poco duro. Para mi suerte es un poco raro. Para algunos es mejor, para otros es peor. Nada, así que yo actualmente no estoy trabajando todavía de enfermera. Muchos me preguntaron en el Instagram si ya estaba trabajando o ya había conseguido algo. Así que estuvimos hablando por ahí, conté que, por ejemplo, lo que sí se puede encontrar mucho trabajo de domicilio. A mí no me gusta, no soy de eso, así que nada, cualquier cosa. Seguramente suba un video hablando de eso y de otras cosas más, ya que tengo un poquito más tiempo libre que antes, o un poco mucho más. Bueno, el otro día subí en la cuenta de Instagram una cajita de preguntas donde les dije que podían y si querían y estaban totalmente obligados y obligadas a hacerlo, a poner algunas dudas sobre la carrera, algunas dudas sobre lo que es enfermería, materias, cosas que yo más o menos sé o puedo contarles o pueden como asegurar la información con otras cosas más o preguntándole a otras personas porque mucho no se sabe o es muy, no sé, no es como tan hablador, no es como tan global el hablar sobre esta carrera. Así que nada, pasemos a las preguntas mientras leo que se preparen un café, los mates, un tecito, porque va a ser como una charla entre compas. Así que bueno, nada, a prepararse a leer. Bueno, la primera pregunta que voy a leer es, ¿no pensaste en seguir la licenciatura de enfermería y aparte hacer la carrera que querés? Esta es una pregunta que se me repite bastante, ya sea en la cuenta de estudio o personal o con conocidos o hasta con familiares. Es algo que siempre está presente. Como sabrán o si no saben, yo me recibí de enfermera profesional, es decir, es el título intermedio que luego viene la licenciatura. Más adelante se toca, creo que la pregunta sobre la licenciatura. Mayormente para hacer la licenciatura, a diferencia de enfermería profesional, o enfermería universitaria, algunos le dicen así, otros tecnicatura, o sea, tiene varios nombres. Me gusta a mí decirle enfermería profesional. La carrera de enfermería profesional dura 2 años y medio en la UBA en este caso y conlleva de aprobar 2 materias del CBC. Para ingresar a lo que es la licenciatura se deben completar para tener 6 materias, como casi todas las carreras o mayormente algunas carreras como medicina, y creo que son 2 años y medio más. Elegí estudiar lo que es enfermería profesional por varios motivos, ya que tenía una poca carga de materias, una poca carga de años y cuenta con una salida laboral que en este momento no estaría pidiendo. O sea, estoy en un proceso todavía, pero nada, o sea, yo tenía un plan más o menos no tan organizado en mi adolescencia y entre una y otra cosa decidí hacer enfermería, en este caso profesional, los 2 años y medio, para luego más adelante hacer otras cosas, que lo voy a comentar más adelante. Bueno,
respondiendo. Lo tuve pensado en hacer la licenciatura este año y el año pasado. Dije, bueno, termino o estoy en eso y me anoto a las materias del CBC. Ya el año que viene ya puedo ingresar a la licenciatura como para estar un poco fresca. Pero ya desde un principio me gustaba a mí la idea de terminar y ya poder trabajar para pagarme la carrera que a mí realmente me gusta. A mí realmente en ese momento que tenía planeado todo esto me gustaba lo que era la música y quería estudiar algo que tenga que ver con eso, profesorado de música, lo que sea. Quería estudiar algo que tenga que ver con eso porque me gusta y me sigue gustando, pero estoy como en ese proceso perdida, tratando de encontrar nada, comento que a mí me gustaría hacer lo que es licenciatura en obstetricia. Me llama mucho la atención, sé que tiene sus pros, sus contras, pero también es como, bueno, estoy en eso, estoy como si hubiese terminado la secundaria. Vieron que uno cuando termina la secundaria ya te preguntan qué vas a estudiar, qué vas a hacer, vas a trabajar, vas a estudiar, tenés que estudiar, tenés que tener un título, y estás como perdida. Bueno, yo estoy así. No sé si es normal, nunca lo hablé con alguien que se recibió de este tipo de proceso, esto de no saber qué. Así que, nada. Para hacer una especialidad, ¿es necesario tener la licenciatura? Yo estuve averiguando bastante entre lo que era especialidad y residencia porque se repitió bastante. También es algo que en el momento de las prácticas estuve pensando mucho, me llamaba mucho la atención lo que es maternidad. Estuve averiguando, voy a dejar más o menos la info por acá y el link seguramente lo deje en la descripción, que es del Ministerio de la Salud, o sea que supongo que es oficial, no sé si entendí mal. Pero sí tenés que tener 3 años como licenciado y 3 años en la especialidad solicitada. Por ejemplo, si vos sos licenciada y estás trabajando en un hospital pediátrico o que sea pediátrico y querés hacer enfermería en geriatría o cosas así, creo que no se puede, así que no sé, más o menos habría que leer bien si estás interesado o interesada en entender bien y ver si realmente esto está confirmado o se puede consultar con otros, con algunos licenciados o con alguien que realizó las especialidades. Bien, ¿cómo organizabas tus tiempos para estudiar? Yo tuve un lapso de cosas, o sea, que terminé justo a tiempo, pero casi. Porque fueron muchas cosas. Como la cursada era virtual en la sede en la que yo me anoté en primer año, tuve la suerte de que todavía estábamos con el tema de la pandemia y eran muchos alumnos, entonces no había lo que es cursadas presenciales, cosa que también me jugó un poco en contra en primer año, que están las materias más importantes, que son anatomía y fisiología, que son las materias más pesadas. Lo que era la cursada en el primer y segundo año era la tarde-noche, era vespertino, y yo no contaba con trabajo ni tenía algo fijo, entonces era a la tarde-noche presentarme a las clases, poder releer los temas, los módulos, resumirlo un poco, al otro día continuar y seguía. Yo me anoté a las materias de primer año como está pautado en la cursada, así que hice, creo que 6 materias eran en el primer cuatrimestre y otras 5 o algo así en el segundo, no me acuerdo bien cómo era. Todos los días de la semana una materia, un sábado y domingo. El sábado descansaba o salía o miraba algo y el domingo volvía a retomar todo porque no tenía una buena organización. O sea, yo pensaba que era como la secundaria y no, era mucho material y había veces que me pasaba días y días resumiendo y se me atrasaba y era como que nunca estaba bien, hasta que me tocaba quizás un feriado y ahí le mandaba de todo. ¿Cómo te organizaste con el módulo de anato y con psicosociales? Siento que no llego a priorizar los textos. Estas 2 materias yo las detesté. Anato, psicosociales.
¿Y qué otra materia más? Ay, no recuerdo. Bueno, creo que hasta he llorado. Más con anato y fisiología, porque me costaba un montón. Bueno, como dije anteriormente, en el primer cuatrimestre, el primer año me costó bastante con lo que era la rutina, no entendía mucho, estaba muy mal organizada. Lo que sí me facilitaba la virtualidad era el viaje y el tiempo ese que uno gasta cuando viaja o cuando va muy lejos, etcétera. Entonces me ahorraba tiempo, pero bueno, estaba muy mal organizada. Lo aprobé igual, era una materia que anatomía y fisiología se promocionaban. Bueno, lo que yo hacía en anato y fisiología, que después me avivé, era presentarme a clases, tomar apuntes, más o menos la profesora nos daba tips de qué cosas eran más importantes y cuáles no. Luego ella nos pasaba el PowerPoint donde estaba lo que nos daban en los libros, un poco más resumido porque era mucho y ella se enfocaba mucho más en imágenes. Más adelante como que me avivé y me apoyaba más en el libro y no en la clase, sino que trataba de tomar atención a la clase y después releer el libro completamente y ahí anotar lo más importante. Y para los exámenes me enfocaba también me basaba mucho en YouTube. Si encuentro el canal lo paso, que me ayudaba bastante a entender más con fisiología, ya teniendo una base de anatomía, pero es algo complicado y creo que hasta el día de hoy tendría que seguir repasándolo porque siento como que no hay mucho, no me quedó mucho, o lo que me quedó es lo básico y siento que podría haberme quedado más. Y con psicosociales, la verdad la pasé muy mal en el final. Fue una materia fácil en la sede en la que yo estuve, por suerte, porque no eran muy largos los textos, tampoco eran muchos temas. No recuerdo bien ahora qué temas eran, pero era interesante las clases porque el profesor charlaba y uno tomaba apuntes y después tenías que complementar con la bibliografía. Estaba buena, a mí me gustaba, me interesaba, y no sabía que era tan, o sea, qué era, porque realmente uno cuando ve las materias no sabe. Por ejemplo, yo de ontología no sabía qué era, dietoterapia tampoco, psicosociales tampoco, y no entendía bien de qué se trataba realmente esa materia. ¿Cómo es el tema de las residencias? ¿Rendís el examen y después entras a trabajar al hospital con trabajo seguro? ¿O haces la residencia y después tenés que buscar trabajo en otro lado? Acá es donde yo realmente desconozco el tema de las residencias, vuelvo a repetir. Estuve tratando de encontrar info. La residencia, a diferencia de las especialidades, por lo que leí, no tenés que tener más de 5 años de egresado desde la obtención de tu título. Tenés que contar con lo que es el título nacional, la matrícula, y se promedian tus notas con el examen que vos rendís, ese examen que rendís. Por ejemplo, en enfermería pediátrica, la residencia, puedes ser enfermero profesional o licenciado y dura 3 años. Es remunerado y tiene un seguimiento con profesionales, es decir, que es como unas prácticas, pero ya sos remunerado y tenés libertad, supongo yo, ¿no? Y cuando terminas la residencia te dan el certificado de que hiciste la residencia y etcétera. Acá supongo que luego de finalizar la residencia puedes acceder a cargos de esta residencia en otros hospitales o en el mismo, pero no sé si es algo que sea que vos terminás y ya te dan lugar de trabajo. Las prácticas se hacen en el hospital que elijamos o en el hospital de clínicas, por ejemplo, si soy de sede FMED. Las prácticas, algo que desconocemos bastante y nos da bastante ansiedad a la hora de estudiar enfermería. Me pasó. Ansiedad de la buena, no de la mala.
Con respecto a las prácticas, por lo que yo tengo entendido, y sé que es así porque no escuché que alguien, a menos que, no sé, pero yo sé que tengo entendido y a mí me fue así, es las prácticas de la carrera de enfermería en UBA es según la sede en la que vos te encuentres o te anotaste. Pero si estás en el hospital de clínicas, es decir, sos de la sede de Facultad de Medicina, tus prácticas las vas a realizar ahí. Durante la cursada que vos hagas en Facultad de Medicina vas a tener ahí. No podés como elegir el hospital. Por ejemplo, yo estoy en Facultad de Medicina y quiero ir a otro hospital que me quede más cerca. No es como que puedes elegir vos como en medicina. ¿Recomendás algún lugar para comprar las cosas para las prácticas? Recomendar lugar para comprar las cosas no sabría decir porque las cosas que yo compré fueron algo que me dio mi mamá o algo que conseguí en tal lugar, pero nada, sé que hay páginas que venden los kits. El equipo de bolsillo yo lo tengo en el Insta y creo que más o menos es en todas las sedes piden lo mismo. ¿Cómo son las prácticas en primer año? Bueno, en la cuenta de Studi tengo más o menos un pequeño resumen de qué cosas se realizan en las prácticas mayormente en primer año y hay algunos comentarios que comentaron bastantes experiencias sobre qué se realizan, que mayormente son las mismas. Las prácticas de primer año mayormente se dan después, si no me equivoco, de la materia clínica médica 1. Entonces enseñan en esta materia mayormente lo que es signos vitales, algunas patologías, higiene y confort, tendido de cama, cosas que son básicas, pero se debe saber a rajatabla. Por ejemplo, higiene y confort. Obviamente esto se va mejorando con la práctica, ¿no? Pero es importante saber un poco lo que es la teoría y luego aplicarlo en la práctica con ayuda de enfermeros o compañeros. ¿Qué libro usaste para Nato? Para Nato, si no me equivoco, usábamos, el libro es Principios de Anatomía y Fisiología. Lo dejo acá igual, si no me equivoco, creo que era este. Lo único que recuerdo era muy pesado y era muy completo, bastante. Consejos para el examen oral. Yo, como dije, y algunos más o menos recuerdan o me conocen, yo cursé las materias de primer y segundo año en César Minstein y luego por viajes, por el tema de viaje, de hora y de que necesitaba tener más cerca lo que es los hospitales y todo eso, como la carga horaria se aumentaba, me cambié a sede UDI, que es la que está en La Matanza. En la otra sede rendíamos virtual, por formularios, muy poco a desarrollar y muy poco era oral. La sede esta que ingresé el año pasado, todos los finales eran orales. Preparé un final medio pobretón y no la pasé bien. Así que bueno, a partir de eso, después volví a rendir finales, que también saben que no me fue mal, no me fue bien. O sea, los finales orales me dan terror todavía. Los consejos que puedo dar es preparar un buen final, es decir, si te dicen que tenés que elegir un tema de la materia, prepararlo bien, completo, de pie a cabeza, pero resumido y con tus palabras y técnico a la vez. Si te dicen, bueno, preparar un tema, eso sería preparar un tema, y si no te dicen lo que es preparar un tema y dar todo lo rendido o lo visto, es hacerlo con tiempo, con calma. Puedes ya tener tus resúmenes de los parciales o complementarlos. Yo lo que hacía era, ya tenía mis resúmenes bien armados y después armaba un resumen más chiquito donde ya más o menos ponía lo que no entendía o lo que me costaba o con mis palabras y etcétera.
En el momento de estudiar, cada uno tendrá sus métodos de estudio y lo que puedes hacer es practicar, hablarlo con tu familiar, con tu mamá, con tu amiga, con tu amigo, con tu gato, con tu perro. Yo lo que hacía era sentarme acá y hablarlo en el espejo, porque mayormente me soltaba más, me suelto mejor, y me grababa y después veía a ver si me había equivocado. Igual vos ya sabes, cuando hablas y te equivocaste ya sabes, pero mayormente lo grababa, y si no llegaba o justo cuando me tenía que bañar, me bañaba y lo ponía y me escuchaba. Da un poco de cringe, pero sí. Bueno, Así esas que fueron algunas preguntas que más o menos pude contestar. Espero que me hayan entendido, hayan tomado en cuenta algo que dije. Como aclaré, creo, no soy experta en algunas cosas como el tema de las residencias, especialidades. Es algo que yo me enteré hace poco, por ejemplo, las especialidades el año pasado, las residencias también. Mucho no se habla de esto, o sea, cuando uno entra a la carrera de enfermería cree que es la carrera o la licenciatura y algún que otro posgrado o algún que otro capacitación. Así que nada, les agradezco por participar, por mandar sus dudas, sus preguntas. Y bueno, nada, espero que sigamos acá conectados, conectadas. Y nada, muchas gracias. Nos vemos la próxima.